Buenas amigos, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Aquí en un nuevo video para su canal Trading y Economía, y en esta ocasión vamos a hablar acerca del ADX y el Squeeze Moment, pero desde el punto de vista de cómo lo trabajamos en conjunto, ¿ok? De cómo lo trabajamos juntos para poder nosotros ver y analizar esas posibles oportunidades que tengamos en distintos mercados financiero, ¿ok? Pero antes, por favor, permíteme sugerirte que te suscribas al canal, nos regales un like y le des clic a la campanita para que te puedan notificar de los nuevos videos que estamos publicando cada semana y de forma diaria, ¿ok? Así que bueno, vamos a hablar un poquito acerca de estos dos indicadores. Te quiero recordar que en la descripción vas a tener un video aparte acerca del ADX y un video aparte acerca del Squid Moment, donde hablamos de ellos por separados, donde hablamos de ellos, sobre todo el del Squid Moment está bastante completo, cómo está conformado. El de la ADX está un poquito más práctico, más simple, más con palabras muy fáciles para que puedas entender mejor su comportamiento. Si no lo has visto, te recomendaría también que los veas para que puedas comprender un poquito más lo que vas a ver a partir de ahora, ya que lo que vamos es a utilizarlo. O sea, ya aquí lo que te voy a mostrar es cómo lo utilizo. Es un video que han pedido bastante aquí en el canal y que es más simple de lo que tal vez parece. Es más simple tal vez lo que parece. Tal vez parece. Muy bien, vamos a comenzar. El ADX. ¿Qué nos permite hacer el ADX? Que es el indicador que tengo en la parte superior. En este caso es la línea amarilla que nosotros podemos ver aquí arriba, donde estoy marcando con un círculo muy feito. Esto nos permite evaluar la fuerza de la tendencia actual existente en el mercado y determinar de este modo si estás ante una situación de tendencia, retroceso o rango. El ADX, lo que tú estás viendo aquí, esa línea amarilla, no nos va a decir para dónde se va el mercado. Lo que nos va a decir es si el mercado es fuerte o el mercado está débil. ¿Cuándo es fuerte? Cuando está por encima de su punto medio, que es la línea blanca, cuando está por la parte de encima y tiene una pendiente positiva, como es el caso donde está la captura de la foto. Cuando va con la punta hacia arriba, el mercado está fuerte. ¿Cuál mercado? ¿Alcista o bajista? No sabemos. Esto no nos lo dice el indicador. En cambio, cuando está en retroceso, ¿ok? Nos quiere decir que el mercado está débil. ¿Cuál mercado? ¿Alcista y bajista? Bueno, ya eso se encarga nuestro otro indicador, que se llama el Squeeze Moment, que yo uso el Squeeze Moment Divergent, ¿ok? Pero es el mismo. Entonces, este sí nos permite estimar la posible dirección del mercado y sus zonas de contracción y extensión. Este monitor sí nos ayuda con la dirección, ¿ok? Por eso que te digo, tienes que ver el otro video. ¿De qué forma de la dirección? Bueno, cuando nosotros tenemos desde la parte inferior del valle un rojo oscuro y empieza esa dirección a subir y nos va al verde claro, eso es una dirección alcista en movimiento. Por el contrario, cuando empieza en el verde oscuro pero termina en el rojo claro al bajo, es una dirección bajista. Esto en pocas palabras, como te digo, pero te invito a ver. Entonces, teniendo estos dos monitores juntos, vamos a ver cómo los vamos a utilizar. Lo primero que nosotros tenemos que determinar para poder utilizar estos dos monitores es la tendencia. ¿En qué tendencia nosotros estamos? ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hablar acerca de la tendencia alcista. Ya te voy a explicar cómo poder determinar la tendencia con estos indicadores, pero quiero que veas es cómo lo vamos nosotros a analizar desde el punto de vista más simple posible cuando el mercado está en tendencia alcista. O sea, cuando tú determines que el mercado está en una tendencia alcista, nosotros tenemos tres movimientos básicos para analizar estos dos indicadores, pero que pueden existir otros más, pero van a derivar de estos tres. O sea, estos tres son como los tres principales. Y a partir de ahí tú vas a poder derivar otro. Pero vamos a concentrarnos en estos tres. El primero, impulso alcista. Ajá. ¿Cómo vamos determinando un impulso alcista en una tendencia alcista que sabemos que tiene fuerza? Bueno, lo primero obviamente vamos a ver en el precio, que el precio empieza a subir y empieza a subir mientras el monitor, ¿ok? Que sería el Squeeze Moment, ¿ok? Que el Squeeze Moment, fíjense que empieza a ser desde el valle rojo oscuro, empieza a subir poquito a poco
y nos agarra el valle verde claro. ¿Ok? Entonces, ahí nosotros podemos determinar la dirección del mercado. ¿Ok? La dirección del mercado. Y vemos cómo el precio va subiendo. Por su parte, el ADX en la parte inferior, podemos ver que justo cuando el rojo oscuro cruza la parte intermedia de su indicador, el punto cero, lo que llama punto cero, y empieza el valle verde, en ese momento el ADX en la parte inferior se coloca en pendiente positiva. O sea, empieza a colocarse en una pendiente positiva. ¿Qué nos quiere decir eso? Bueno, que estamos sobre un impulso alcista, donde estamos en un movimiento alcista que tiene fuerza. Cuando tenemos estas tres variables, el precio subiendo, la dirección alcista en el squeeze moment y un ADX en pendiente positiva, nosotros ahí estamos esperando que los movimientos sean fuertes, sean extensivos y tengan gran amplitud al alza. ¿Ok? Porque estamos en una tendencia alcista. Muy bien, ahora vamos a hablar de los retrocesos. ¿Ok? Luego que tú tienes ese impulso alcista, que como ya te dijimos, el precio va subiendo y empieza desde el valle rojo oscuro hasta donde termina el valle claro, ¿qué pasa cuando el valle claro se coloca en valle oscuro? Muy bien. Cuando el valle claro se coloca en valle oscuro, nosotros vamos a entrar en una estructura de retroceso o de rango. En este caso te voy a explicar primero el retroceso. ¿Qué podemos observar nosotros? Que el precio viene bajando poquito a poco junto con el monitor, pero el ADX, fíjate, el ADX se empieza a girar en pendiente negativa. Vamos a cambiar el color de las líneas para que no se me confunda. Vamos a colocarlo blanco tal vez, ¿ok? Vemos como el precio empieza a bajar, la dirección del monitor empieza a bajar y el ADX empieza pendiente negativa. ¿Qué quiere decir pendiente negativa? Que no tiene fuerza. Por lo tanto, nosotros esta bajada de precios no la podemos catalogar como un cambio de tendencia, sino como un simple retroceso dentro de su tendencia alcista. ¿Okay? Un simple movimiento contra tendencia, de manera que la tendencia pueda respirar, pueda recuperarse y nos dé un nuevo punto de entrada. ¿Dónde? Cuando comienza la direccionalidad alcista y se repite el ciclo número 1 del impulso. Ahí lo vamos a retomar nuevamente al alza. ¿Ok? Ese sería el caso número 2. Ahora vamos con el caso número 3. El precio viene de un impulso alcista, ¿ok? Pero en vez de retroceder, como lo hizo en el caso número 2 del retroceso, ¿ok? Lo que hace es un movimiento lateral. O sea, hace una pauta lateral. Pero mientras se va ejecutando esa pauta lateral, que te la estoy encerrando aquí en este cuadrito blanco, tú ves que el monitor empieza a caer. En este caso específico de la foto, como es un rango más o menos grande, él te hace varios valles, pero que son pequeñitos. ¿Ok? No tienen nada que ver con el tamaño del anterior. Y el ADX, desde que comienza a hacer la estructura y comienza la primera debilidad del monitor, se coloca en pendiente negativa. Va hacia abajo. ¿Qué queremos decir nosotros con esto? Bueno, el precio entró en una zona de rango lateral de consolidación, baja la volatilidad con la dirección del mercado, el precio no cae y el ADX se mantiene en pendiente negativa. ¿Qué quiere decir la pendiente negativa? Que no hay fuerza, que el precio no está cayendo, no está subiendo, pero que no tiene fuerza. ¿Qué pasa cuando estamos en una tendencia alcista y tenemos esta situación? Bueno, que luego viene otro impulso alcista exactamente como el primer caso, como el caso A o caso 1. ¿Ok? ¿Por qué situación? Bueno, porque luego que pasa esa estructura, empieza a ejecutarse un nuevo valle alcista desde el rojo oscuro hasta el verde claro y el ADX, fíjate en la parte inferior, comienza a tener fuerza. Entonces, cuando tenemos esta estructura de direccionalidad alcista y el ADX pendiente positiva, vamos a observar que el precio se incrementa
y empieza a buscar fuerza, movimientos largos, movimientos grandes, ¿ok? Entonces, estos son los tres elementos que nosotros tenemos que tener claro cuando estamos en una tendencia alcista. Repasamos rápidamente para que te quede un poquito más claro. En una tendencia alcista, el ADX va a tener una pendiente positiva acompañando a la dirección positiva, a la dirección alcista que lleva el monitor. Esos dos elementos juntos de esa situación, vamos a ver una alza en el precio. ¿Ok? Una alza en el precio. Segundo caso, recuerda, tenemos una direccionalidad bajista en el monitor, un ADX pendiente negativa. ¿Qué significa eso? Una caída en el precio, pero de retroceso. ¿Cuál es la diferencia de retroceso? Que no se va a desplomar, simplemente está bajando un poquito para continuar luego con su tendencia alcista. Y ahora el tercer espacio, que te lo estoy diciendo desde repaso, vamos a encontrar la misma situación que en el 2, que tenemos una direccionalidad bajista, un ADX pendiente negativa, pero el precio no cae, sino que el precio se mantiene lateral. La resolución alcista. ¿Por qué? Porque como decía, el precio no cae, pierde fuerza, pero cuando vuelve a agarrar fuerza en el ADX y la dirección es alcista, entonces el siguiente movimiento es alcista. Muy bien, ahora, ¿qué pasa, Rafael, cuando la estructura o la tendencia es bajista? ¿Cómo podemos nosotros analizar esta estructura? Ok, aquí es donde tú vas a empezar a notar las diferencias. En la tendencia alcista era muy fácil. Cuando el precio sube y el ADX está en pendiente positivo, eso tiene fuerza y vamos a ganar dinero. Ahora, cuando baja no ganamos dinero. Claro que también se gana dinero, pero tenemos que entender lo siguiente. Tendencia bajista. Tenemos igual tres elementos básicos. A partir de aquí se pueden diferir a muchos otros patrones, pero te estoy hablando primero de lo más sencillo. Impulso bajista. ¿Cómo observamos el impulso bajista? Bueno, primero que nada, vamos a encontrar una debilidad en el monitor. ¿Qué quiere decir? Que pasa de verde oscuro, de verde claro a verde oscuro. Por lo general, cuando empieza el impulso bajista, el ADX en el primer instancia es pendiente negativa, pero es un momentico nada más. A medida que el precio empieza a bajar, la pendiente del ADX se coloca positiva. Y aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo el monitor, es que el precio va a bajar, ¿ok? Tiene direccionalidad bajista, pero va a bajar con fuerza. Repito, ¿qué nos está diciendo aquí el monitor? Bueno, mira, cuando hay debilidad y empieza el valle a bajar y a convertirse de verde oscuro a rojo claro, eso quiere decir que el precio va a caer. Pero a diferencia de la explicación anterior que vimos en tendencia alcista, aquí el ADX sí es positivo. Entonces, esto lo que nos quiere decir es que hay fuerza para abajo, fuerza para bajar. Entonces, vean que aquí es la primera diferencia con respecto a la estructura bajista. Entonces, aquí hay que irse en short, posiciones en short, o simplemente mantenerse fuera del mercado hasta que termine todo su recorrido bajista. Ahora bien, vamos al segundo tema, que son los rebotes. Es algo que es un término que usamos muchísimo aquí en el canal. ¿Qué es un rebote? Bueno, como estamos en una tendencia bajista y observamos que el precio mientras cae, eso tiene fuerza, hay un punto que el ADX se gira en pendiente negativo. Se gira a la parte baja. ¿Ok? En tendencia bajista. En ese mismo momento que el ADX se gira a la pendiente negativa, la dirección del monitor empieza a ser alcista, o sea, empieza a salir el rojo oscuro, pero el ADX se quiebra hacia la parte baja. ¿Qué significa eso? Eso significa dos situaciones que el precio me puede hacer. Es un rango o una subida de precio. Ya vamos a hablar del rango, que lo tenemos aquí en un ladito. Esto yo me gusta explicarlo de esta forma. Imagínate que tú vienes corriendo, ¿verdad? Por una montaña, pero vas corriendo hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Mientras tú más corres, más fuerza llevas, ¿ok? Llevas una pendiente positiva en la fuerza.
Pero llega un momento que te vas a cansar. Entonces, en ese momento que te cansas, la fuerza se pierde, se coloca pendiente negativa, que es lo que sucedió aquí abajo. Entonces ahí tú tienes dos decisiones: o regresas a tu casa donde saliste corriendo, o simplemente te sientas a descansar. En este primer ejemplo de rebote, decimos que la persona se regresó a su casa. ¿Cómo es eso? Que sube de precio. Y yo sé que esta es la parte que tal vez a algunos les cuesta un poquito más. Sube de precio porque la tendencia bajista se cansó. El ADX se colocó en pendiente negativa. Entonces, como el ADX está en pendiente negativa, la tendencia se cansa, la direccionalidad del monitor empieza a subir y tenemos un movimiento alcista. Ahora, ¿cuál es la diferencia de este movimiento alcista con el que vimos en tendencia alcista? La fuerza. Cuando nosotros vemos una estructura que empieza a subir de precio, pero que no tiene fuerza, sino que la DX está en pendiente negativa, estamos en presencia de movimientos pequeños de rebotes para continuar una caída. O sea, sería un movimiento de subir un poquito para continuar cayendo. Entonces, esa es la diferencia que nos va a marcar el ADX con respecto a la estructura que vimos en la diapositiva anterior de la tendencia alcista. Ahora bien, de la misma forma que se cansa y hace un movimiento contra tendencia, en este caso al alza, te puedes encontrar situaciones donde viene de un precio cayendo con fuerza, con ADX en positivo, de repente la ADX se gira en pendiente negativa y empieza a perder fuerza, pero en vez del precio subir, se te mantiene en un lateral, en un rango lateral. Sigue teniendo fuerza, hace un valle pequeñito, ¿ok? Cuando vuelve a agarrar fuerza este movimiento, el movimiento ahora va a tender a la baja. Porque estoy en una tendencia bajista, ¿entendido? Y tenemos un rango lateral, pero que lo que previene, o sea, lo que está ante ese rango lateral es un impulso bajista. Entonces ahí tendremos la otra diferencia de estos patrones. Ahora, estos tres patrones, tanto en tendencia alcista como en tendencia bajista, digamos que son los básicos. A partir de aquí, tu propia experiencia te va a ir dando más patrones. ¿Ok? Ahora, yo sé que a lo mejor estás en este momento todavía un poquito confundido, pero yo estoy seguro que con la siguiente explicación vas a tener un poco más de claridad. ¿Qué me vas a explicar? Bueno, para que este monitor de Squid Moment y el ADX tenga mejor éxito juntos, necesitamos entender un poquito más de las temporalidades, ¿okay? En el trading. Yo te voy a dejar junto con estos dos videos otro video que habla acerca de las temporalidades, y ahí no estás muy, como decir, muy experto en la temporalidad, ¿ok? Donde te la voy a explicar paso a paso. Aquí voy a asumir que ya tú entiendes la diferencia de la temporalidad. Entonces, ¿cómo podemos utilizar el ADX y el Squid Moment de mejor manera? Muy bien. En el primer gráfico tenemos una estructura, un gráfico semanal. Quiere decir que cada velita que se está formando aquí, que tú ves, tiene una semana. ¿Okay? Nosotros aquí podemos detectar, en la zona que te estoy marcando, estos círculos blancos, cómo el ADX se empieza a colocar en pendiente positiva y empieza a agarrar una direccionalidad alcista. Cuando eso es semanal y sabemos que cada vela tarda una semana, eso nos empieza a marcar a nosotros una tendencia alcista en semanal importante. Y fíjense que esa tendencia duró, bueno, aquí dura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 semanas aproximadamente, tal vez una más, una menos. ¿Hasta cuándo? Hasta que en el valle verde del semanal nos salga el primer valle verde oscuro, cuando pase de claro a oscuro. Ahí se termina esa tendencia alcista del semanal, ese movimiento, ese impulso alcista. Ok, estas líneas que tú ves de puntos separados en esta estructura del gráfico semanal están colocadas en la misma fecha y en el mismo día del siguiente gráfico.
pero por lo que pasa es que este gráfico está en diario. ¿Ok? En diario. ¿Por qué te lo traigo de esta forma? Muy bien. Cuando tú en una temporalidad superior, como en el semanal, determinas que tienes una estructura alcista y que está plena apenas en su direccionalidad, con el ADX en pendiente positiva, ya tú sabes que ese movimiento va para arriba. Pero cuando bajamos a diario, tú vas a observar estas estructuras que te estoy marcando aquí con esta línea blanca, que son retrocesos en el precio o laterales. Entonces, ¿de qué forma nosotros buscamos utilizar estos dos indicadores? Bueno, si tú te vas al gráfico semanal, ya sabes que eso es para arriba. Entonces, a través de los indicadores, si tú te das cuenta, hay un impulso alcista, el primer movimiento, con el ADX pendiente positiva. Tal vez este te lo pierdas. Tal vez este te lo pierdas. ¿Ok? Pero como ya tú te fuiste al semanal y ya sabes que es alcista, entonces tú dices, bueno, en la siguiente movimiento me monto. Bueno, aquí en este siguiente movimiento te das cuenta que hay un precio lateral y mientras se hacía ese lateral, el ADX estaba en pendiente negativa. Y si tú recuerdas, lo que te acabo de explicar en las primeras láminas es que cuando hay un movimiento lateral y el ADX está en pendiente negativa, eso quiere decir que es un retroceso o un rango dentro de la tendencia alcista. O sea, el diario está dentro del semanal. ¿Ok? Entonces ahí compramos al alza. ¿Y por qué compramos al alza? Porque si subes al semanal sabes que la tendencia ahí es alcista. Se viene otro impulso y fíjate por la parte baja hay otra debilidad en el monitor del Valle Verde, ¿entendido? Del Valle Verde, y vas a encontrar un ADX nuevamente en pendiente negativa. Ahí tú te tienes que salir, ¿verdad? Perfecto, me salgo. ¿Dónde vuelvo a entrar? Bueno, después que termine la ADX de caer y te salga todo el valle de verde a rojo claro, completo, tú empiezas a comprar nuevamente cuando el ADX esté en pendiente negativa con la direccionalidad alcista. ¿Y por qué compro con pendiente negativa en el gráfico diario? Porque cuando tiene la direccionalidad alcista y la pendiente negativa se está preparando justo para que cuando pase el punto cero la dirección, el ADX se coloque en pendiente positiva y esto sería más o menos a este mismo nivel. Voy a tratar de colocarlo aquí junto. ¿Ok? Es un poquito más hacia la izquierda, esta línea. De todas maneras, ahorita cuando vayamos al gráfico lo vas a ver mejor. Aquí. Y aquí vuelves a comprar. ¿Hacia dónde? Al alza. ¿Y por qué sigo comprando al alza? Porque en el semanal vas a tener todavía fuerza. ¿Ok? Fuerza y dirección alcista. Entonces, en pocas palabras, cuando en el semanal tengamos determinada esta tendencia alcista, todo lo que tú operes en temporalidades superiores debe ser pensando en un movimiento alcista. Rafael, entonces no puedo hacer short. Sí, puedes hacer short, ¿entendido? Pero tú tienes que comprender que estás haciendo una operación contra tu tendencia. Por lo tanto, cada vez que venga la debilidad en el monitor y en el ADX tengas pendiente negativa, tú puedes abrir un short. Pero sabes que no es porque se va a ir a 100% abajo. No, son movimientos pequeños para continuar su tendencia alcista. ¿Entendido? Esto sería como lo más básico que tú vas a entender con respecto a la temporalidad. Si entiendes la temporalidad, vas a comprender mucho más fácil. En conclusión con esta parte, lo que te quiero decir es que cuando determines en el semanal, te estoy colocando ejemplo, en el semanal, una tendencia alcista, en la temporalidad inmediata superior, todas las operaciones que tú vas a hacerlas con impulsos, con retrocesos o con rangos, pero pensando en el alza. ¿En qué temporalidad funciona mejor, Rafael? ¿Solamente en semanal y en diario? No, esto te lo coloqué como un ejemplo. Esto te puede funcionar igual que en vez de semanal,
en vez de semanal, tú determines la tendencia en mensual, ¿entendido? Y mensual, y operes en semanal. En vez de diario, colocas semanal. O en vez de semanal, tú colocas gráfico diario. Entonces, en la temporalidad inmediata inferior es el de 4 horas. De esa forma te puedes solucionar. Ahora, eso sí, mientras la temporalidad sea menor, tiene más fallos, ¿ok? Vas a encontrar señales, o sea, señales un poco más confusas, señales más falsas, ¿ok? Si tú vas a 15 minutos, 30 minutos, funciona, pero vas a tener una que otra señal funciona. Ahora, en gráficos mensuales, semanales, diarios y en 4 horas, esto funciona muy bien, ¿ok? 100% Rafael, no, pero funciona bastante bien. Ahora bien, vamos ahora con la temporalidad bajista. Tenemos entonces el caso de un gráfico semanal en el lado izquierdo. ¿Qué pasa aquí? Bueno, mira, como te expliqué, normalmente la temporalidad bajista no comienza directamente con un ADX positivo. Normalmente comienza con una debilidad en el valle verde, o sea que pasa de verde claro a verde oscuro, y en ese momento el ADX tiende a estar en negativo, o sea, en pendiente negativa. Sin embargo, a las pocas semanas, en este caso, que el precio se empieza a mover hacia abajo y tú ves claramente que la dirección del mercado, o sea, que el valle verde oscuro va pasando a valle rojo claro, el ADX comienza a agarrar fuerza. ¿Qué esto está explicando esto aquí? Sobre todo cuando pasa el punto cero. Lo que nos está diciendo es, mira, Rafael, el mercado quiere caer. ¿Por qué? Porque el mercado en semanal empieza a tener caída con fuerza. Entonces no es un retroceso, es una caída. ¿Ok? Es una caída. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, si tú ves estas líneas de puntos exactamente igual, están colocadas en el mismo día y en la misma hora en el gráfico diario. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que bueno, a partir de este primer punto del semanal, cuando vemos la debilidad en el semanal, las operaciones que nosotros vayamos a hacer en la temporalidad inmediata inferior, que en este caso es diario, tienen que ser de rebotes alcistas o short. Rebotes alcistas o short. Rebotes alcistas o short. ¿Ok? ¿Cómo son los rebotes? Bueno, ya te lo acabo de explicar en las diapositivas anteriores. Es ese patrón, por eso que te digo, los 3 primeros patrones vas a tomarlos en cuenta. Entonces, de esta forma, al entender la tendencia con las temporalidades, vas a poder comprender cómo utilizar mejor estos indicadores. Muy bien. Es igualmente, Rafael, ¿en qué temporalidad funcionan? En cualquiera. Puedes utilizar mensual y semanal, o puedes utilizar diario, 4 horas, ¿ok? O puedes utilizar 4 horas, 1 hora. Lo único que te digo es que a medida que la temporalidad es más baja, tiende a no ser tan exacto el movimiento, ¿ok? Pero obviamente funciona igual. De todas maneras, luego de esta explicación básica, vámonos al gráfico, que estoy seguro que ahí es donde vas a comprender un poquito más y vas a tener un poquito más claras estas dudas. Muy bien, amigos, estamos aquí en nuestra página favorita para analizar, que es TradingView. Aquí tenemos nuestro gráfico, en este caso vamos a analizar Bitcoin, y tenemos por la parte inferior, tenemos el ADX en la línea amarilla y tenemos nuestro monitor, que es el Squid Moment, ¿ok? Y aquí te agarré el ejemplo que te coloqué en las diapositivas, vamos a colocarlo de una forma igual y vamos a marcar en este momento una línea donde se debilita el monitor por la parte baja y vamos a marcar otra línea justo cuando el ADX se coloca en pendiente positiva. En esos dos tramos donde están esas líneas, ok, nosotros podemos ver claramente que hay una tendencia alcista. Obviamente es pasado, yo sé que me va a decir, bueno, Rafael, ya eso es pasado, explícame en presente, ya vamos para allá, porque recuerda que estamos aprendiendo. Muy bien, entonces cuando nosotros estamos, por ejemplo, en un gráfico semanal, ahí nosotros vamos a marcar la tendencia. Entonces aquí ya nosotros vamos a marcar que el movimiento de tendencia es alcista, ¿entendido?
y que tenemos un ADX con pendiente positiva fuerte y la direccionalidad no las está marcando alcista. Muy bien. Ahora, ¿vamos a operar directamente con el semanal? No, porque prácticamente aquí tendríamos una sola entrada. Pero repito que sé que estamos en pasado, ya vamos a ir a presente. Yo me voy a ir a gráfico de, ya como identifico que mi tendencia es alcista, yo me voy a ir a gráfico diario. Ok, voy a bajar, voy a buscar, voy a apretarme y voy a identificar toda la estructura en gráfico diario del movimiento alcista en semanal. Ok, entonces ahí me voy a dar cuenta que dentro de ese solo movimiento alcista que había en el semanal vamos a encontrar varios movimientos en diario. Ok, recuerda, de línea punteada de puntos a línea aquí, o sea, la línea intermedias y la línea intermedia de rayitas que nos marca el tramo alcista en el semanal. Pero ¿qué pasa aquí? Dentro de la semana, si vemos los gráficos diarios, te voy a colocar otras líneas. Vamos a cambiarlas de color. Vamos a ponerlas azulitas para que veas que estas líneas son otras oportunidades de operativa. ¿Ok? Otra oportunidad operativa. Esas líneas azules, ¿qué te están marcando ahí? La finalización de un movimiento dentro de la tendencia semanal. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que a partir de ahí viene un retroceso. Y fíjate que coincide con que el monitor del ADX se coloque en pendiente negativa. Y si vemos el monitor, tenemos debilidad en el monitor. ¿Ve? Empieza a salir el valle verde oscuro. Entonces, tenemos debilidad en el ADX, debilidad en el valle dentro de una tendencia alcista. ¿Qué son esos? Retrocesos, como lo vimos en la positiva, retrocesos que se pueden operar en short si los deseas o simplemente esperar que termine el retroceso para incorporarnos en la tendencia alcista. Muy bien, ahora, ¿dónde nos incorporábamos en la tendencia alcista? Muy bien, muy buena pregunta que sé que te estás haciendo. Luego de tener el impulso, vamos a eliminar ahora todas esas líneas. Ya sabemos dónde está la debilidad. Vamos a eliminar todo esto para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Voy a dejar solamente las líneas azules. ¿Dónde nos incorporábamos a la tendencia? Pues aquí. Voy a colocarle, pero estas líneas vamos a cambiarlas y las vamos a colocar verdes. ¿Ok? En las líneas verdes. Aquí nos incorporamos a la tendencia. ¿Ok? Vamos a colocarlo, líneas verdes. ¿Qué nos decían los patrones que nosotros estábamos operando? Bueno, cuando identificamos una tendencia alcista, nosotros venimos de un movimiento previo, de un impulso fuerte, que tal vez este primer impulso no lo tomamos, ¿ok? Vamos a suponer que simplemente lo vimos, no lo tomamos. Y cuando nosotros empezamos a observar que el precio cae, que el precio empieza a caer, observamos el ADX. ¿Qué me dice el ADX? El ADX me dice que vas en pendiente negativa. Entonces el precio empieza a caer con una pendiente negativa, yo lo tengo que interpretar como un retroceso o como un rango. Cuando yo observo mi monitor, veo que el monitor empieza también a caer en pendiente en negativo. Ahora, ¿por qué decido entrar justo aquí en la línea verde? Justo en la línea verde. Si todavía tengo pendiente negativa. Ok, aquí la razón empieza en el monitor. Siempre hemos hablado, los que han visto mis directos, mis videos, que cuando empieza la direccionalidad en el monitor, ok, alcista y el ADX está en pendiente negativa, tú empiezas a tomar posiciones. No quiere decir que a partir de que tú compres suba, si lo que te quiere decir es que, mira, ese movimiento previo que venía bajando, ya empezó a subir en volatilidad. Ahora, cuando veo mi ADX, me dice el movimiento no tiene fuerza, está pasando del punto 23 hacia abajo. El movimiento pierde fuerza.
Cuando el movimiento agarra fuerza nuevamente y me la confirma a partir del punto 23 de arriba hacia abajo, ok, vamos a colocar esa otra línea, ¿entendido? Esa otra línea, empieza el monitor a hacerme un valle verde fuerte a partir de ahí, al alza. ¿Por qué entro un poquito más atrás? Porque recuerda que yo estoy en una tendencia alcista que confirmé en el semanal y puedo, tomando en cuenta mientras el ADX tiene pendiente negativa y tengo direccionalidad alcista, puedo obtener precios más abajo. Y aquí lo puedo ver claramente. Vamos a eliminar esta. Puedo tener una mejor opción de precio aquí, mira. Entro aquí en vez de entrar aquí arriba. ¿Ok? En vez de acá. Es una forma de confirmar esa entrada un poquito antes. ¿Ok? Muy bien. Vamos a suponer que entré en cualquiera de los dos lados. El precio viene subiendo y fíjate que viene subiendo, ¿verdad? Viene subiendo el precio. Y si vemos el ADX, viene haciéndolo con fuerza. Viene haciéndolo con fuerza. Y mi monitor también me señala direccionalidad alcista. ¿Se acuerdan? La primera de las diapositivas, la primera opción. Ahora bien, ¿dónde me salgo? Pues obviamente cuando el ADX se gire en pendiente negativa y el valle verde se me coloque en valle verde oscuro. ¿Por qué? Porque eso lo que significa es que el movimiento que viene subiendo perdió fuerza, ¿okay? Ya no tiene fuerza, por lo tanto hay que salir. ¿Eso quiere decir que el precio juro va a caer? No, se pueden dar casos de rangos, pero tú tienes que salir ahí y luego que identifiques si es un rango o un retroceso, tú vuelves a entrar y se repite el mismo ciclo. ¿Okay? Se repite el mismo ciclo. Entonces empieza el precio a caer, en este caso empieza el precio a caer poquito a poco, tú observas, tú ves que la DX sigue estando en pendiente negativa, tú ves que la direccionalidad del monitor sigue siendo negativa hasta que tú observas nuevamente que en el valle rojo se vuelve a colocar la direccionalidad alcista. Cuando tú observas eso, tú te vas a tu ADX y te vas a dar cuenta que la ADX en ese momento todavía está en pendiente negativa. Yo tengo un poquito más acá, pero realmente deberíamos estar aquí, pendiente negativa. ¿Entendido? Muy bien. Tú empiezas a tomar posiciones y fíjate que justo ahí, tú entrarías aquí, se nos va a girar el ADX en pendiente positiva, que está aquí más al ladito. Pero cuando se te gira el ADX en pendiente positiva, que significa que está agarrando fuerza el movimiento, si tú ves, ya vas con la direccionalidad alcista del monitor. O sea, ya vas en el movimiento metido alcista del monitor. Y obviamente tú lo vas a ver reflejado en el precio igualmente. ¿Ok? En el precio igualmente. ¿Cuándo te sales? Cuando tú ves que el ADX se coloca pendiente negativa, direccionalidad bajista en el monitor y aquí mismo te vas a salir. Ah, bueno, que el precio no cayó, sino que se mantuvo en lateral. Ok, ahí te quedas fuera hasta que el sistema te vuelva a dar entrada nuevamente. Ok, muy bien. Espero que esta parte la hayas entendido. Ahora, seguimos trabajando. Seguimos trabajando. Aquí, digamos que tú estás fuera del mercado. Quitamos todas esas líneas. Ok. Y observa lo que pasa aquí. Observa aquí. Colocamos las líneas punteadas aquí, ok, muy bien, vamos a colocarlo justo aquí, ¿verdad? Aquí, justo aquí. Esto es un movimiento que esta vela hubiese sido alcista, tienes ADX pendiente positiva y la direccionalidad justo en ese momento era alcista. Tú ahí hubieses entrado al alza. Aquí te comerías tu primer stop loss, ¿ok? Porque hubieses entrado aquí al alza. Resulta que el precio empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar
te saca posiblemente tu primer stop loss y tú empiezas a ver lo siguiente, que la direccionalidad es bajista y el ADX tiene pendiente positiva. Aquí hay que empezar a salir corriendo porque te estás dando cuenta que el precio empieza a bajar, a bajar, a bajar, pero está agarrando fuerza. Entonces no es un retroceso. ¿Ok? Este es un movimiento hacia abajo. Ok, te sales. Vamos a suponer que tú no entras en el short, simplemente te sales y nos va a dar aquí esta otra señal. Esta otra línea verde. ¿Qué señal tenemos nosotros aquí? Ok, acuérdate cuando te hablamos en la temporalidad bajista que cuando estamos después de un movimiento de fuerza bajista, si el ADX se gira a la baja en pendiente negativa y baja tu monitor y empieza a hacer aquí más adelante, poquito a poco, aquí sería exactamente aquí, direccionalidad alcista, vamos a correr esta línea para confirmarlo aquí. ¿Qué pasa con el precio? Hay un rebote al alza. ¿Ok? Un rebote al alza. ¿Y por qué es un rebote y no es un swing? ¿Ok? Porque el precio está subiendo con ADX en negativo. Entonces, la dirección del monitor es alcista, perfecto, pero el ADX es negativo. ¿Qué significa eso para nosotros? Un rebote. Es un movimiento que va a subir el precio, pero por poco tiempo. Y aquí sí viene lo bueno. ¿Por qué? Porque aquí nos está marcando, vamos a colocarlo en esta velita, después de esta vela roja grande, ¿qué nos dice la ADX? Ok, el precio cae y el ADX se nos coloca en pendiente positiva, ok, en pendiente positiva, y aquí nos coloca direccionalidad bajista. ¿Qué es eso? Un short. Ahí viene un movimiento con fuerza a la baja y es lo que nosotros tenemos aquí. Movimiento con fuerza a la baja. ¿Ves cómo poco a poco vamos asociando la dirección con la fuerza? Ahora bien, esta estructura que empezamos a ver aquí a la baja, este círculo, lo estamos viendo en gráfico diario. Y aquí podemos seguir viendo otros patrones. Vamos a irnos al semanal, porque recuerda que en el semanal teníamos un patrón alcista, la primera parte que operamos. Vamos ahora al semanal. Si nos vamos al semanal, ¿dónde están esos círculos? Esperemos que nos cargue. Ok, vamos a esperar aquí, que nos cargue un poquito. Vamos para acá, ok. Fíjate que cuando empezamos a hacer esas operaciones bajistas, en el semanal, en la primera acción, el ADX se nos había girado a la baja. Entonces ya a partir de aquí, de que el ADX en el semanal se nos gira a la baja, nosotros sabemos que es un retroceso dentro de la temporalidad del semanal. Pero dentro de ese retroceso nosotros podemos operar muchos short y muchos rebotes en una temporalidad inferior. ¿Ok? ¿Y hasta dónde termina este retroceso? En el temporalidad semanal, hasta aquí. ¿Por qué? Porque ahí nosotros tenemos ADX pendiente negativa, pero empieza la direccionalidad alcista. Entonces, ¿qué te quiere decir esto? Que el movimiento previo de bajada ya se cansó, no tiene fuerza y que es momento de empezar a subir. Y a partir de ahí tú tomas posiciones alcistas. ¿Ok? Posiciones alcistas. Entonces fíjate poco a poco cómo tú vas uniendo esos dos indicadores con la dirección y la fuerza. Voy a eliminarte todo esto, ¿ok? Y voy a tratar de colocártelo como yo lo uso, ¿entendido? Como yo lo uso. Voy a colocar el ADX encima del monitor, ¿ok? Me ahorra espacio, pero ya yo sé cuál es mi interpretación. Vamos a buscar otro activo. Vamos a buscar, no sé, vamos a buscar una acción. Vamos a buscar aquí, ¿qué es esta que tenemos aquí nosotros? Vamos a American Airlines, ¿ok? Estamos en gráfico semanal. Vamos a eliminar esto aquí. Entonces, nosotros en gráfico semanal, en este momento, yendo más al presente, estoy
Martes 25 de enero 2022, por si ven este video en el futuro. Ok, podemos observar. ¿Qué tengo yo aquí en gráfico semanal? Tengo una direccionalidad bajista con ADX pendiente positiva. ¿Qué tengo que hacer yo en American Airlines? Ok. ¿Voy a operar a partir del semanal? No, el semanal me está dando la tendencia y me está diciendo que la tendencia en este momento es bajista. Entonces yo me voy a gráfico diario o a gráficos de 4 horas y empiezo a observar el movimiento como lo quiero operar. Entonces ya yo sé que el semanal me marcó tendencia bajista. Entonces yo estoy aquí en American Airlines y yo voy a observar el precio. Entonces yo veo que el precio viene cayendo y voy por mi monitor. ¿Y qué tengo en el monitor? Una direccionalidad bajista con un ADX en pendiente positiva. ¿Qué quiere decir eso? Fuerza para la parte baja. Perfecto. ¿Voy a entrar en short ahí? No. ¿Por qué? Porque ya yo estoy más cerca de que se me venga el rebote que lo que se me venga el short. ¿Por qué más cerca que se me venga el rebote? Bueno, porque ya el monitor está desarrollado y aquí estoy más cerca es que la fuerza bajista se me canse con el ADX, ¿ok? Se me canse y que me empiece a salir un valle rojo oscuro, ¿ok? Obviamente cuando me dé esa señal, yo aquí voy a entrar es a la alza. Ahora, como yo sé que es un rebote y que en semanal tengo una tendencia bajista, entonces ese movimiento que yo voy aquí a comprar al alza en American Airlines lo voy a tomar como un movimiento pequeño, como un rebote, no como un impulso. ¿Entendido? Entonces yo aquí estaría buscando un movimiento corto. ¿Por qué? Porque mi temporalidad superior es bajista. ¿Ok? Es bajista. Vamos a buscar otro activo. Vamos a buscar, bueno, entre las acciones, para esta fecha creo que casi todas están bajistas. Vamos a irnos a, qué sé yo, vámonos a Forex. Vamos a ver a Forex. Vamos a ver el índice del dólar. Índice de divisas estadounidense. Ok. Yo me voy aquí a gráfico semanal. ¿Qué tengo yo en el gráfico semanal? En el gráfico semanal yo tengo claramente, déjame colocar este que esté por delante en el orden visual al frente. En el monitor tengo una direccionalidad bajista y un ADX pendiente negativo. ¿Qué me quiere decir eso? Es un rango o una caída. Hay debilidad. ¿Ok? No hay desplome, hay debilidad. Entonces, dentro de esa debilidad, quiere decir que yo voy a hacer una pauta plana en el gráfico semanal. Entonces, yo me voy a gráfico diario. Ok. ¿Qué tengo yo en gráfico diario? Muy bien. Claramente puedo observar que tengo un patrón lateral en el precio, en el índice de las divisas con el dólar. Tengo un ADX pendiente negativa y una direccionalidad alcista. ¿Ok? Pero quiero que tengas presente el movimiento previo. ¿Qué pasa? Que ese movimiento de bajada, te voy a marcar aquí, ese movimiento que está entre esas dos líneas verdes, era bajista y con fuerza. Este movimiento que está aquí. Entonces, esta subida que se dio fue un rebote luego de ese movimiento bajista. ¿Le falta subir más? Claro, porque le falta la mitad del monitor. La mitad del monitor aquí. Verde, la parte verde. Pero como yo sé que mi temporalidad superior tiene direccionalidad bajista y el ADX ya no tiene fuerza, entonces ese movimiento que le falta por subir, yo tengo que tomarlo como algo muy cortico. Entonces tú me dirás, bueno, Rafael, ¿y qué cambiaría para que esto fuera fuerte y no fuese cortico? Bueno, muy fácil. Si a partir de ahí que yo entro al alza, si yo entro aquí al alza, el precio viene subiendo y el monitor aquí se me coloca en valle verde
y el ADX se me gira en pendiente positiva, ¿qué quiere decir eso? Que la dirección alcista está agarrando fuerza. ¿Ok? Entonces ahí si yo pensara en un movimiento más largo. Y si eso ocurre, entonces yo me vuelvo a ir al gráfico semanal y observo. ¿Por qué? Porque puede ser que después que ocurra eso, entonces aquí este valle verde oscuro se me gire al alza, exactamente como ocurrió aquí. Y el ADX se me gire en pendiente positiva. Y ahí buscamos un swing más largo. ¿Ok? Poco a poco vamos a ver otros ejemplos. Sé que este video te queda un poquito largo, pero tal vez te va a ayudar con diferentes ejemplos. Esto lo que quiere decir en conclusión es que el ADX tú lo vas a usar para determinar la fuerza que lleva el movimiento. ¿Entendido? Si lleva fuerza o si no lleva fuerza. Y con el monitor buscamos la dirección. ¿Ok? Vámonos con otro activo. Vámonos con algunas materias primas. Vamos aquí, índice de materias primas. Vámonos con, por ejemplo, paladio. Vamos a ver paladio. Ok. Estoy en gráfico semanal. Muy bien. Perfecto. ¿Qué me dice a mí el gráfico semanal de paladio? En este momento tengo direccionalidad alcista y ADX pendiente positiva. ¿Qué me está queriendo decir? Que está iniciándose una temporalidad, una tendencia alcista en el gráfico semanal. Aquí está iniciándose apenas. ¿Ok? Ahora, ¿voy a comprar de una vez ahí? No, espera. Ya yo identifiqué que lo que viene con el Palladium es una tendencia alcista porque tengo direccionalidad alcista y ADX pendiente positiva. Ahí me voy a temporalidades más pequeñas. ¿Ok? Más pequeñas. Muy bien. ¿Qué tengo aquí en Palladium en este momento? En gráficos diarios. Yo sé que el semanal es alcista. Pero el gráfico diario, mira lo que tengo. Debilidad en el monitor y ADX pendiente negativa. ¿Entienden? ¿El precio subió un poquito más? Sí, pero está subiendo sin fuerza en el diario. Entonces, ¿qué debo esperar yo? Que este monitor termine de desarrollarse, me saque el valle rojo oscuro, probablemente el precio haga esta oscilación. ¿Y a dónde voy a ir? Al alza. Compraré Palladium al alza. ¿Por qué al alza? Porque la temporalidad superior me está diciendo que vamos alcista. O sea, siempre la temporalidad superior va a tener ese pequeño predominio por encima de las temporalidades inferiores. Ahora, vámonos con otro activo. Vámonos como por ejemplo la plata. Pero vamos a verlo en temporalidades más pequeñas. Digamos que la tendencia la vamos a ver en gráfico diario. ¿Ok? Entonces, en gráfico diario, ¿qué tengo yo aquí? Direccionalidad alcista, sí, pero la de X en pendiente negativa. Entonces quiere decir que se acabó la fuerza de ese movimiento alcista. Por lo tanto, estamos viendo este retroceso, este pequeño retroceso. Ahora bien, ¿cómo puedo operar yo esto? Voy a 4 horas. ¿Ok? Voy a 4 horas. Fíjate que en 4 horas, a mí la plata me está diciendo que yo vengo de un impulso alcista, en 4 horas, que estoy teniendo un retroceso en el precio con un ADX en pendiente negativa. ¿Eso es bueno para el precio? Sí. La direccionalidad que viene es bajista. Entonces, cuando el monitor me empieza a sacar el valle rojo oscuro, me va a decir, bueno, Rafael, dentro de las 4 horas, este movimiento de bajada ya se acabó. Ahora le tocaría subir. Entonces yo voy y compro al alza. Ahora mi pregunta es aquí, para ti. ¿Comprarías al alza esperando un swing o un movimiento corto? ¿Dónde tú encuentras esa respuesta? En la temporalidad superior. Si yo me voy a gráfico diario, yo veo que aquí no tengo fuerza, entonces yo estoy buscando es un movimiento corto, ¿ok? En 4 horas. ¿Por qué? Porque mi temporalidad superior no tengo fuerza, ¿ok? Espero que se esté entendiendo. Vamos a buscar otro ejemplo. Vamos a buscar otro activo. Aquí estamos aquí entre los índices. Vamos con el IBEX. Ok, este está fácil. Ok, fíjense, bueno, aquí ya lo habíamos analizado. ¿Qué tenemos nosotros aquí? Hay una caída en gráfico diario.
¿Cómo está el monitor? Cayendo. ¿Y cómo está la de X? Con fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Que esto va a seguir cayendo. Ahora voy a entrar en short exactamente ahí donde está el IBEX. No sé, vamos a ver. Me voy a 4 horas porque eso está en gráfico diario. Me voy a 4 horas. Ok. Ya con lo que hemos practicado y con las diapositivas que hemos visto, ya tú estás en capacidad de entender si aquí entras en short o no. ¿Ok? Entonces tienes 3 segundos para autorresponderte. Tú entras en short aquí, ya sabes que en diario es bajista. ¿Ok? Pero tú entras en short aquí en esta situación. La respuesta definitivamente es no. ¿Por qué es no? Porque en 4 horas, a pesar de que tú sabes que es bajista, esto está más cerca de hacerte un rebote, o sea, de que la de X se gire en pendiente negativa y saque direccionalidad alcista ahí donde está. Entonces, para poder hacer el short, porque tú sabes que vas a hacer un short, porque en la temporalidad superior es bajista, la entrada no es ahí. La entrada es esperar que se te desarrolle el valle verde, ¿entendido? Así sea chiquitico, te saque una debilidad, el precio tal vez suba un poquito y aquí arriba es que es el short. ¿Por qué voy en short, Rafael? Porque la temporalidad superior te está diciendo que es bajista. Lo voy a repetir mucho porque para que puedan ir entendiendo más o menos cómo es el pensamiento crítico que debemos tener aquí. ¿Y por qué es eso, Rafael? ¿Por qué lo dices así? Bueno, aquí está, mira, debilidad en el monitor y aquí es donde el precio empieza a bajar. El short estaba aquí, ¿entendido? Ahí no, ahí está más para un rebote. Ahí tengo que buscar cazar un rebote. Vamos con otro índice aquí mismo. Vamos aquí con el China. China 50. Ok. Bueno, muy parecido. Aquí estaba en 4 horas. Vamos a ver exactamente igual. Bueno, fíjense que el China 50. Vamos a colocarlo justo aquí en este tamaño. Estoy hablando de movimientos de presente. De presente. Vean que el precio está cayendo. Y yo me voy ya para mi monitor. Estaba en direccionalidad alcista, ¿verdad? Y pendiente negativa, pero fíjense que se está girando a direccionalidad bajista y el ADX se está colocando en pendiente positiva. Y el precio cayendo, entonces este índice también quiere caer. Ahora bien, ¿cómo lo opero en gráfico diario? No, nos vamos a la inferior. Ya yo sé que eso quiere caer. Me voy a la inferior. ¿Qué tengo en la inferior? Algo muy parecido a lo que vimos anteriormente. Tengo una direccionalidad bajista con ADX en pendiente positiva. Esto va a seguir cayendo. ¿Pero es el momento del short ahí? No, el momento del short tienes que acordarte que es cuando salga la debilidad en el monitor. ¿Ok? Con el ADX pendiente negativa, aquí arriba era el short. Aquí déjalo que caiga y tú vas a cazar es el rebote. ¿Cuál rebote? Cuando te empiece la direccionalidad alcista y el ADX se coloque pendiente negativa. Ese es el que tú vas a buscar, el rebote. ¿Y por qué rebote? Porque tú sabes que temporalidad superior es pendiente negativa. ¿Hay algo positivo aquí en el mercado? Quiero ver otras cosas, no me quiere mostrar. Vamos a ver el petróleo. Vamos a ver el petróleo en gráfico diario. ¿Ok? En gráfico diario. Muy bien, este ejemplo también va a ser importante porque probablemente se te va a presentar esta duda. Vamos a hablar con el petróleo. Estamos en una temporalidad diaria en el petróleo y el monitor empieza a mostrar debilidad bajista, pero el ADX se nos giró en pendiente horizontal. El ADX no está en negativo. Entonces, ¿qué hacemos con eso, Rafael? Bueno, mientras el ADX no se te gire en pendiente negativa, sino que esté en horizontal o siga teniendo pendiente positiva, la fuerza se le atribuye al movimiento previo. ¿Okay? El movimiento previo es alcista. Por lo tanto, a pesar de la debilidad
el ADX no ha perdido fuerza, solamente está descansando. Entonces estos tengo que seguirlo operando al alza. ¿Ok? Ahora bien, ¿voy a entrar ahí donde está? No, me voy a una temporalidad inferior, me voy a 4 horas. ¿Ok? Cuando yo acomodo aquí en 4 horas, ¿qué me encuentro yo? Una direccionalidad alcista, o sea, el precio ahora quiere ir al alza con una divergencia, un ADX pendiente negativa, que ¿por qué me marca la entrada? Porque el ADX, a partir de esto, estoy colocando esta línea, me está diciendo, mira, este movimiento ya no tiene fuerza. ¿Qué pasa aquí? El monitor empieza a caer, el precio se nos mantiene en lateral, ¿ok? Por lo tanto, como mi temporalidad superior, el ADX, está en horizontal, yo esto tengo que especularlo al alza. ¿Ok? Porque la temporalidad superior me dice que es alcista, porque está la pendiente en horizontal, no está, digamos, inclinada, y tengo un patrón de entrada. ¿Ok? Esta es una de las variantes que ustedes pueden conseguir. Estoy tratando de colocarles ejemplos en el momento. Ya ustedes verán cuando pase el tiempo de este video cuáles funcionaron y cuáles no. Recuerden que para tener una confirmación de un sistema de trade se necesitan también otros valores como perfil de volumen, como medias móviles. Lo que te quiero mostrar aquí son diferentes ejemplos que tú puedas tener para entender cómo utilizamos aquí en este canal estos indicadores, el Squeeze Moment y el ADX de forma conjunta. ¿Ok? Así que, bueno amigos, creo que ya ha sido de verdad bastante largo el video, hay bastantes ejemplos. De todas maneras, ya sí te invito a que puedas ver los streaming que hacemos todos los días, de tal manera que tú puedas ir ya compartiendo, analizando y preguntando cómo seguimos interpretando. ¿Ok? No olvides que esa primera parte de las diapositivas que te mostré, las 3 opciones en tendencia alcista y las 3 opciones en tendencia bajista, son como decir el elemento básico, ¿ok? El elemento básico que tú vas a tener para poder analizar el resto. Van a haber otros patrones que te van a salir, sí, pero siempre bajo esa premisa de la tendencia alcista y la tendencia bajista. Atento con las temporalidades porque eso te va a ayudar muchísimo a definir cómo se hace el movimiento siguiente, cómo se estima que venga a través de la DX y del monitor. También quiero recordarte que esto simplemente forma parte de un sistema, no es el sistema solo en sí, necesitas otro tipo de confirmaciones, ¿ok? Y también aprender un poquito más del contexto del mercado. No es que sea muy difícil, es simple, ¿ok? Pero hay que estudiar y hay que practicar. Así que bueno, espero que te haya gustado, espero que lo hayas disfrutado. No olvides suscribirte al canal y cualquier cosita déjamela en los comentarios. Si te gustó, si comprendiste y si no comprendiste también déjamelo en los comentarios porque tal vez entonces haga otro video buscando algún otro tipo de metodología. Lo importante es que tú puedas aprender. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Chao.